tal, chicos? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Voy a estar acompañándolos el día de hoy, una vez más, en la cápsula número 14 de la materia Geometría 1. Bueno, chicos, para poder dar inicio con esta cápsula número 14, voy a iniciar compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado. Ok, se está compartiendo pantalla. Vamos a dar inicio. Introducción. El estudio del escalamiento y la simetría es fundamental en la geometría porque nos permite comprender cómo las figuras pueden modificarse y transformarse sin perder ciertas propiedades esenciales. Estos conceptos no solo tienen aplicaciones matemáticas, sino que también son esenciales en muchos campos de la ciencia, el arte, la ingeniería y la tecnología. El escalamiento se refiere a un cambio en el tamaño de una figura, ya sea agrandándola o reduciéndola, manteniendo su forma y proporciones. Y este concepto es crucial, por ejemplo, en el diseño de modelos a escala, en la simulación de sistemas físicos, en la fabricación de piezas, donde se requiere una precisión en las dimensiones. Además, el escalamiento tiene un impacto directo en el volumen y el área de los objetos, lo que lo convierte en una herramienta clave para los ingenieros, arquitectos y científicos. Por otro lado, la simetría es una propiedad de las figuras que va a implicar que la figura se mantiene igual bajo ciertas transformaciones geométricas, como reflexiones, rotaciones y traslaciones, entre muchas otras. El día de hoy, en nuestra cápsula número 14, vamos a entrar con el tema escalamiento y simetría. Bueno, hablar de escalamiento y simetría es hablar del equilibrio entre el cambio y la armonía. Ambos conceptos son fundamentales en la geometría, pero también son ideas que se encuentran presentes en el arte, la naturaleza y en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando observamos una flor, una mariposa, una pirámide o un edificio moderno, hay algo que nos transmite belleza en ese orden, y ese algo es la simetría. Y cuando vemos la misma figura repetida en diferentes tamaños, a eso se refiere con escalamiento. Bueno, en geometría, estos dos conceptos se estudian para entender cómo las figuras pueden transformarse manteniendo su forma, sus proporciones y su equilibrio visual. El escalamiento se relaciona con el cambio de tamaño de una figura, mientras que la simetría con la igualdad de sus partes respecto a un eje, punto o plano. Ambos conceptos nos ayudan a comprender la estructura interna de las formas y su comportamiento cuando se transforman o se amplían en el espacio. Por ejemplo, imaginemos una figura geométrica sencilla como el triángulo. Si lo hacemos más grande o más pequeño, pero manteniendo la proporción de sus lados y ángulos, estamos aplicando un escalamiento. Y este proceso, el triángulo cambia de tamaño, pero su forma se conserva. ¿Qué quiere decir? Que va a ser exactamente igual. Y eso es posible gracias a la proporcionalidad. Este es un principio esencial de la geometría que va a asegurar que las relaciones entre los lados se mantengan constantes, y en la práctica el escalamiento se representa mediante un factor de escala, que este va a indicar cuánto se amplía o se reduce una figura. Si el factor es mayor a 1, la figura crece. Ahora, si es menor a 1, pues esta va a tender a reducir. Estamos haciendo una reducción. Este principio es la base de los planos arquitectónicos, mapas, modelos a escala y diseños técnicos, donde las representaciones pequeñas con el objeto de reflejar proporciones reales. Y gracias al escalamiento podemos construir maquetas de edificios, reproducir esculturas en distintos tamaños, analizar las estructuras sin tener que verlas en su escala real. En otras palabras, el escalamiento es el punto entre la idea y la realidad, entre el dibujo y la construcción. Pero no basta con cambiar el tamaño de una figura, sino que también debemos entender su equilibrio interno. Es ahí donde entra la simetría, ya que la simetría es el principio que nos dice que una figura conserva su forma cuando ésta se refleja, se gira o se traslada.
de cierta manera. O en términos simples, una figura es simétrica cuando una parte puede superponerse exactamente con la otra mediante un movimiento. Obviamente existen varios tipos de simetría. Está la simetría axial, que es cuando una figura puede dividirse por una línea llamada eje de simetría. También está la simetría rotacional, que es donde una figura puede girar cierta cantidad de grados y coincidir consigo misma, como las hélices o las flores o las estrellas. También está la simetría translacional, que es cuando un patrón se repite continuamente en una dirección, como los mosaicos, las baldosas o inclusive los tejidos. La simetría, como podemos verlo, está en todas partes. En el rostro humano, en el cuerpo de los animales, en las estructuras de los cristales, en las galaxias e incluso en las ecuaciones matemáticas, ya que esta nos transmite una sensación de equilibrio, de estabilidad y belleza inclusive, porque el cerebro humano tiende a percibir lo simétrico como algo armonioso, algo ordenado. En el arte clásico, en la arquitectura griega o en las mandalas orientales, la simetría se usa como un símbolo de perfección, de balance y sobre todo de balance espiritual. Por ejemplo, en la naturaleza, el ADN, las moléculas, las flores o las alas de los insectos siguen patrones de simetría que dan funcionalidad y equilibrio. En la geometría, el estudio de la simetría nos enseña que las figuras pueden mantener su esencia aunque cambien de posición, de orientación o inclusive de tamaño. Y cuando unimos el concepto de simetría con el escalamiento, entendemos algo todavía más profundo que nos dice que las formas pueden repetirse y transformarse a diferentes escalas, pero sin perder su armonía. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en los fractales, las figuras que se repiten a sí mismas a diferentes niveles de tamaño, como las ramas de un árbol o las costas vistas desde el cielo. Cada parte es similar al todo y todo cambia a la escala. Por ejemplo, en la tecnología moderna, ambos conceptos tienen un papel esencial. Los diseñadores de videojuegos de animación 3D utilizan el escalamiento para adaptar los modelos a distintas resoluciones sin distorsionarlos y aplican simetría para crear personajes equilibrados y visualmente atractivos. Por ejemplo, en la ingeniería, la simetría garantiza la estabilidad de las estructuras, mientras que el escalamiento nos permite analizar modelos reducidos antes de construir las versiones reales. Inclusive en la biología, la simetría es un criterio de salud y evolución, ya que muchos organismos vivos representan simetrías bilaterales porque ofrecen ventajas funcionales. Y así es como el escalamiento y la simetría son mucho más que herramientas matemáticas, son principios que conectan la geometría con la realidad tangible y nos permiten comprender que el mundo no solo se compone de formas estáticas, sino que también de estructuras proporcionales y equilibradas que pueden cambiar de tamaño, repetirse o inclusive transformarse sin perder su esencia. Eso es simetría. Ahora vamos a ver el escalamiento y la simetría. Bueno, en la geometría, el escalamiento y la simetría ya vimos que son dos conceptos claves que nos van a permitir estudiar las propiedades de las figuras. El escalamiento es el que se refiere a cambiar el tamaño de una figura, como por ejemplo, como tenemos en este caso. Esta supongamos que es la figura A, bueno, en este caso la figura A, y esta sería la figura A2, por así llamarla, donde estamos haciendo una reducción, pero podemos ver que también puede haber escalamiento y simetría. ¿Por qué? Por aquí lo podemos ver como esta imagen, la representación verde, es simétrica a la representación azul, solamente que está a escala. Y es ahí como estos dos conceptos se unifican y los podemos ver visualmente en este ejemplo o en esta representación gráfica. ¿Y qué es el escalamiento? Pues el escalamiento es una transformación geométrica que va a modificar el tamaño de una figura, pero va a mantener su forma exacta. Y existen dos tipos de escalamientos. Está la escala reductora y la escala de ampliación. Por ejemplo, en la escala reductora, como lo podemos ver en esta representación gráfica, tenemos una escala 1 a 2.
¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí estamos reduciendo. En nuestra imagen original tenemos 6 centímetros por lado y 12 en este otro lado. Y vemos que al escalar 1 a 2 sería la mitad. Tendríamos entonces ahora una imagen con 3 centímetros y 6 centímetros de acá. Y en la ampliación, en esta escala que va a ser 4 a 1, tenemos el objeto de 5 centímetros por un lado, en este caso pentágono. Si nos está diciendo que es 4 a 1, 4 veces 5 va a ser 20, por lo tanto van a ser, ahora este objeto va a tener 20 centímetros por lado. Y así es como se hace un escalamiento, donde K, que es el factor de la escala, nos dice que si K es mayor a 1, la figura se agranda, y si K es menor a 1, la figura se reduce. Bueno, ¿qué es la simetría? La simetría es una propiedad de las figuras que nos va a indicar que una figura puede ser transformada de manera que se superponga sobre sí misma y van a existir varios tipos de simetría. Tenemos la simetría axial, que es que es cuando una figura tiene simetría axial si se refleja sobre una línea, o sea, su eje de simetría. También está la simetría central, que es si una figura tiene simetría central, si al girarla 180 grados de un punto, que es el centro de simetría, la figura se superpone a sí misma. Por su lado también hay la simetría de rotación, que es si una figura tiene simetría de rotación solamente si al girarla alrededor de un punto, el centro de rotación, la figura se superpone a sí misma después de un cierto ángulo de giro. Y ahora desglosando un poco, pues la simetría axial o bilateral es la más común y la encontramos en la naturaleza y el arte. Una figura tiene simetría axial solamente si existe un eje de simetría tal que al reflejarla sobre su mismo eje, la figura se superpone consigo misma. Por ejemplo, las mariposas que tienen simetría axial porque sus alas se reflejan de manera simétrica sobre su cuerpo. Los humanos tenemos simetría axial con un eje de simetría a lo largo de nuestro cuerpo, dividiéndonos en dos mitades casi idénticas. Por ejemplo, si nosotros nos viéramos en un espejo con la mano así, podemos ver cómo nuestro cuerpo y todo tiene esta simetría. Muy parecido, sí, sé que tenemos quizá un brazo más largo que el otro, tendemos a tener ciertas diferencias, pero realmente tenemos una simetría. También está la simetría central. La simetría central ocurre cuando una figura es idéntica a sí misma y al ser girada 180 grados alrededor de un punto central, este mismo tipo de simetría va a ser común en objetos que tienen una estructura radiante. Por ejemplo, las estrellas. Las estrellas tienen 5 puntas y tienen simetría central, ya que si se giran 180 grados alrededor de su centro, se superponen. Las rosetas, ya que muchos diseños ornamentales tienen simetría central, donde las formas se repiten a medida que giran alrededor de un punto. Y la simetría de rotación, pues bueno, la simetría de rotación va a ocurrir cuando una figura se puede girar alrededor de un punto central en un ángulo específico y después de la rotación la figura se va a superponer sobre sí misma. Por ejemplo, las ruedas de las bicicletas que tienen una simetría de rotación, ya que si giramos la rueda 360 grados, esta se va a mantener idéntica. Y por ejemplo, muchas flores como las margaritas tienen simetría de rotación porque sus pétalos están dispuestos de manera que se repiten después de ciertos ángulos de rotación. ¿Y cuál es la relación entre el escalamiento y la simetría? Pues bueno, estas están estrechamente relacionadas, aunque el escalamiento va a cambiar el tamaño de una figura y mantiene la simetría de la figura. Esto significa que si una figura es simétrica, va a seguir siendo simétrica después de su escalamiento, aunque esta va a estar a una escala diferente, o sea, solamente va a modificar su tamaño, pero la figura tiene que seguirse viendo exactamente igual, solamente a proporción, dependiendo de la escala, va a aumentar o reducir su tamaño. Por ejemplo, si tenemos una figura con simetría axial como una mariposa y la escalamos, la mariposa va a seguir teniendo simetría axial, pero ahora va a ser más grande o más pequeña dependiendo de la escala que hayamos hecho.
Por lo tanto, ¿están relacionadas entre sí? Sí, estos dos conceptos están relacionados. ¿Se pueden hacer los dos, puede haber los dos casos en el mismo ejemplo? Claro que sí, como lo podemos ver en esta representación gráfica. Aquí tenemos una escala de reducción, perdón, de ampliación con respecto a este. Va a ser una ampliación y sigue siendo simétrico, sigue conservando su forma, solamente está cambiando su tamaño, pero es a escala. Y pues por último, el escalamiento en 3D, que no solamente va a afectar las dimensiones X, Y, sino que aquí también va a afectar la dimensión Z, que es la que le da la profundidad. Y esto implica que el escalamiento de un objeto tridimensional va a afectar su volumen y su área superficial. Por ejemplo, si un objeto 3D como un cubo o cilindro se escala por un factor K, su volumen se va a multiplicar por K al cubo y su área superficial se va a multiplicar por K cuadrada. ¿Y cuáles son las aplicaciones del escalamiento en la ciencia y la tecnología? Bueno, el escalamiento es utilizado en varias áreas científicas y tecnológicas para estudiar sistemas a diferentes escalas y simular así el comportamiento de los objetos. Por ejemplo, los modelos de las estructuras. En la arquitectura, el escalamiento se utiliza para crear modelos a escala de edificios o puentes antes de su construcción. También en las simulaciones de fluidos en ingeniería, ya que el escalamiento se utiliza para simular el comportamiento de los fluidos en una tubería, pero a una escala más pequeña. La simetría es un patrón fundamental que se repite en la naturaleza, desde la distribución de las hojas hasta la forma de los organismos vivos. Por ejemplo, la mayoría de los animales, incluidos los humanos, nos representamos de manera simétrica y va a ser bilateral. Las plantas, ya que muchas flores tienen simetría rotacional o axial y sus pétalos van a seguir patrones repetitivos. Y ya para cerrar, en conclusión, el escalamiento y la simetría no solo son conceptos teóricos en la geometría, sino son herramientas poderosas que van a afectar profundamente tanto al estudio como a la aplicación práctica de las figuras geométricas en el mundo real. Y al comprender cómo los objetos pueden cambiar de tamaño de manera proporcional y cómo pueden mantener su forma a través de transformaciones simétricas, podemos abordar una variedad de problemas geométricos con mayor claridad y precisión. El escalamiento nos permite que las figuras sean ajustadas a diferentes escalas sin alterar sus propiedades esenciales. Y esto va a tener aplicaciones en muchos campos de la arquitectura, donde se crean modelos a escala de edificios, en la fabricación industrial, donde se diseñan productos con dimensiones adecuadas. Y además, el escalamiento 3D va a tener un impacto directo en la representación y visualización de objetos en el espacio, lo que va a ser fundamental en el modelado computacional y en las simulaciones científicas. Y es ahí donde recae su importancia, ya que estos conceptos también nos hablan del poder de la proporción, ya que el escalamiento es lo que permite que un modelo pequeño anticipe una construcción monumental, que una maqueta explique una idea o una célula refleje el orden de un organismo entero. La simetría, por su parte, nos recuerda que todo equilibrio nace de la relación justa de las partes, de una correspondencia precisa que genera armonía. Y en cierto modo, ambos principios van a reflejar la manera en la que funciona el mundo, ya que nada en la naturaleza es completamente caótico. Todo está en una proporción, una correspondencia y una estructura que se va a repetir en diferentes niveles. Desde la forma de una hoja hasta la espiral de una galaxia, el universo entero está lleno de simetrías y de escalas que se reproducen con exactitud matemática. Es por ello que el escalamiento y la simetría no solamente son temas de geometría, sino que también son una manera de comprender la relación entre el orden y el cambio. Nos enseñan a que lo que se transforma puede seguir siendo bello, que lo que se repite puede ser infinito y que la forma y la proporción y el equilibrio son la base de toda la creación, ya sea natural o humana. Y a través de ello podemos entender que la geometría no solamente se estudia, sino que se observa, se vive y se respira en todo lo que nos rodea. Bueno, chicos, quiero agradecer a todos por su tiempo. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente cápsula.